Estás escuchando el podcast Mi útero, mis reglas de ayuda para abortar. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos estén escuchando y nos estén viendo por nuestro video. Yo soy Vianney Estrada y soy la host para este podcast de Mi útero, mis reglas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Entonces, para comenzar la plática, quiero mencionarles que cuando hablamos de solicitantes de aborto, tendemos a tener una persona en mente. Usualmente es una mujer joven, cisgénero y heterosexual. Pero la realidad es que quienes buscan un aborto vienen de muchas maneras, incluidas personas que son parte de la comunidad LGBT. Las mujeres bisexuales, lesbianas, hombres trans, personas intersexuales y personas no binarias suelen quedar excluidas de la conversación, pero también merecen tener este acceso a servicios de aborto seguro. Hoy tendremos una conversación con Eli Romano de Indecidibles para hablar sobre la importancia de incluir a la comunidad LGBTQ+ en las conversaciones sobre abortos. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. Y para las personas que nos están escuchando, quiero presentarles un poco más sobre Eli, porque es una persona increíble, con muchas cosas, mucha sabiduría por compartir. Entonces, Eli Romano Zavala es consultora social y activista especialista en psicología organizacional y gestión de proyectos. Es activista por los derechos humanos y fundadora y formadora certificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fundadora de Indecidibles, que es una organización que trabaja para prevenir y atender las violencias de género. Cuenta con estudios en temas de trabajo digno, género, diversidad sexual, salud mental y diversidad corporal. Y ella se identifica como una mujer cisgénero bisexual y utiliza el pronombre ella. Wow, en verdad increíble todo lo que haces, Eli. O sea, yo creo que cualquiera que esté escuchando va a decir cuánta información, cuánto conocimiento. Muchas gracias. Y pues sí, la verdad es que de alguna manera siento que la vida me llevó a querer saber más para ver qué más podemos hacer como por el mundo. Entonces, yo feliz. Ay, no, de verdad es que es un ejemplo a seguir en términos de cuánto podemos superarnos y qué podemos aprender. Para comenzar esta plática, me gustaría hablar un poquito más sobre qué es Indecidibles y cómo empezó este proyecto. Indecidibles es una organización que trabaja para prevenir y atender la violencia de género, utilizando justo como base, como promover la resiliencia y la justicia social, ¿no? Eso quiere decir que tenemos como principal objetivo de brindar herramientas a las personas para que podamos prevenir la violencia o atender la violencia o gestionarla para quienes ya hayan sido víctimas. Tenemos por un lado como que lo más fuerte que son talleres, conversatorios, etcétera, que van dirigidos principalmente a generar herramientas más allá de como solo una sensibilización. Tenemos por otro lado el tema de atención directa para prevención y atención de psicológica, por así decirlo, o sea, más bien prevención y atención de violencia con abordaje psicológico en primera atención, digamos, como que no tal cual terapéutico, sino como primeros auxilios psicológicos y primera atención. Y también tenemos una parte que es apoyo para personas que quieren abortar, ¿no? Guía, acompañamiento, consejería. Y también lo que tenemos es que hacemos incidencia, ya sea digital o presencial, marchas, siguiendo convocatorias, etcétera, exigencias políticas, tal y demás. Ahorita estamos trabajando en un directorio nacional que ya habíamos hecho uno, pero lo estamos actualizando para que las personas víctimas de violencia puedan atender ahí. Entonces, pues básicamente Indecidibles nace de esta necesidad hace 5 años, en julio cumplimos 5 años, de poder construir un espacio que genere herramientas para más personas para hacer frente pues a la inminente violencia, ¿no? Y esto es sumamente importante, más porque nosotras estamos ubicadas en México y en un país como México sabemos que hay mucha violencia, pero mucha violencia de género. Entonces es bueno saber que existen estos programas y estas organizaciones que puedan brindar este apoyo y aparte un apoyo que no revictimice, un apoyo que es compasivo, que está ahí agarrándote de la mano todo el acompañamiento. Entonces eso es increíble. Tú mencionaste varias cosas, pero creo que algo que es muy clave de apuntar es que todo esto se tiene que hacer desde un enfoque de inclusión.
¿no? Tenemos que asegurarnos que todo el trabajo que hagamos, ya sea de aborto o apoyo psicológico o de prevención, tiene que ser desde esta parte. Entonces, me gustaría preguntarte para ti, ¿qué significa inclusión? La inclusión, a mí me encanta, bueno, yo lo mencionaste hace rato, yo soy tallerista, yo es lo que me enfoco a hacer, y creo que el tema de inclusión lo hemos entendido de manera diferente a lo largo de la historia moderna, ¿no? O sea, como que en algún momento hablar de inclusión era pensar solamente en personas con discapacidad, ahora tal vez es hablar después de mujeres, ahora hablar de personas LGBT, y la inclusión es todo eso, y me voy a regresar tantito porque digamos que como que en una sociedad común hay una manera en la que están excluidas, ¿no? O sea, ciertas poblaciones en grupos de situación de vulnerabilidad están excluidas, no tienen espacios dentro de los espacios comunes, por así decirlo, no hay rampas, no hay matrimonios igualitarios, no hay paridad de género en los puestos, etcétera, ¿no? Luego pasamos a un modelo que es como de integración, que uno diría como, pues está bien, ¿no? Inclusión e integración son sinónimos, en el que están dentro, pero están en un espacio específico, ¿no? O sea, como no sé, por ejemplo, en temas de discapacidad, a lo mejor hay escuelas que tienen salones para personas con discapacidad, pero ahí tienen a todo mundo, ¿no? No importa si es sordo, si tiene algún nivel de autismo, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, a las mujeres que sí estamos dentro del mercado laboral, pero estamos solo en ciertos puestos específicos y no podemos subir a más. O las poblaciones LGBT que tienen acceso a algunos derechos, pero no a todos. Entonces ahí estamos como integrados, está bien, ya no estamos segregados, ya no estamos afuera, pero no tenemos un lugar activo dentro de la sociedad. ¿Qué pasa? Con la inclusión, y a mí me gusta mucho, la inclusión es un verbo, y entonces la inclusión conlleva una responsabilidad. O sea, naturalmente las cosas no van a suceder y no vamos a estar homologados cuando hubo tanto tiempo de una exclusión activa. Entonces, tenemos que hacer cosas para que todas las personas no estemos en un grupito segregadas o destinadas para ciertas tareas, sino que podamos participar de la misma manera y podamos acceder a los mismos derechos. Entonces, la inclusión es, como en una oración, es como la capacidad de poder acceder a las mismas oportunidades y a los mismos derechos sin que una característica tuya te lo impida, o sea, o tenga alguna barrera para acceder a ellos, ¿no? Lo que sí es que esa inclusión necesita, y hago mucho énfasis en eso, en que el resto de la población que por sus características no ha sido excluida, etcétera, haga un esfuerzo, porque pues esos lugares no se van a acomodar solo viniendo desde afuera, sino que tienen que cambiar mecanismos internos. Entonces, pues básicamente eso, y pues hay muchísimos mecanismos que se pueden hacer y que obviamente no tienen que ver con solamente ignorar estas identidades, ignorar estas características, sino que viene de entenderlas y de utilizarlas y de saber cómo es la mejor forma en la que vamos a funcionar, no borrando las diferencias, sino evidenciándolas y entendiéndolas. No, me encantan varias cosas que dijiste. Creo que a mí se me queda mucho esta parte de hay que hacer el esfuerzo todos, ¿no? Que conlleva una acción, conlleva una responsabilidad, porque justo es un verbo. Y socialmente, aunque nos identifiquemos o no dentro de un grupo, muchas veces vulnerables o marginados, es importante que hagamos este accionar, que hagamos otros cuestionamientos sobre lo que tenemos normalizado muchas veces, ¿no? Hay cosas que no comprendemos porque no los vivimos, y si no hacemos el esfuerzo por ver ahí más allá de nuestra burbuja, no podríamos hacer el apoyo adecuado ni dar el apoyo que se necesite para todas las personas para que se puedan incluir. Mencionaste que Indecidibles también, aparte de toda esta mirada, dan este apoyo integral para el aborto, ¿no? También hacen este activismo, pues este cuestionamiento sobre lo que necesitamos. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos discutir la salud sexual y reproductiva desde un enfoque inclusivo? Pues primero, creo que lo mencionaste hace rato, ¿no? Al inicio del podcast, es saber y cómo dar cuenta de que las personas que abortan no son solamente esta imagen que se nos viene a la mente, ¿no? Y que no nada más, a lo mejor, como que mucho tiempo era esta discusión como de las personas que abortan es porque las violentaron, ¿no? Porque abusaron de ellas, porque tal, sino que hay muchas, para empezar, entender que hay muchas razones por las cuales una persona puede abortar, empezando porque así lo desea y punto, ¿no? Y que pueden ser tantas como las personas que lo están haciendo.
Y segundo, creo que también, o sea, primero entender eso, como las razones, los motivos son infinitos. Y yo creo que segundo sería como justo que las personas que abortan, pues no nada más son justo heterosexuales o cisgéneros, Ujú, ¿no? Sino que son, y ni siquiera, por ejemplo, jóvenes, hay mujeres que ya son madres, mujeres adultas, niñas que pues tienen que abortar porque son adolescentes, personas trans, personas no binarias, hombres trans, o sea, como toda esta diversidad. Entonces, como que en un paso es lo que yo te decía hace rato, la definición para mí ujú, de inclusión, que es que todos podamos tener este acceso sin que represente una barrera, pues es eso, ¿no? O sea, como que ujú, tú puedas acceder de manera libre al aborto y de manera segura, sin que justo tu identidad de género, tu posición socioeconómica, ujú, tus motivos, lo que sea, sean un impedimento para eso, ¿no? Entonces, como ujú, que sí es importante como dejar de centralizar que el aborto solamente es una lucha de las mujeres, porque incluso es problemático de repente como qué mujeres están defendiendo esto, ¿no? O sea, ¿y ujú, qué mujeres estamos hablando? Y que de alguna manera a veces incluso ha terminado siendo como violento para otro tipo de mujeres, como mujeres empobrecidas, ujú, mujeres racializadas, etcétera, que es como, pues ustedes no pueden abortar y otras sí. O sea, por ujú, ejemplo, me gustaría poner un caso muy específico que si bien un feminismo, pues sí, liberal, busca y estamos luchando constantemente por el acceso al aborto libre, gratuito y seguro, hay poblaciones, por ejemplo, de mujeres racializadas o de mujeres como en otras condiciones que realmente como a ellas históricamente, al ser esclavizadas, se les negaba el derecho a ser madres, ujú, no es la principal lucha que a lo mejor quieren abanderar como el tema del aborto, porque ujú, lo que ellas quieren más bien es defender su derecho a ser madres, ¿no? Que fue algo que se les negó. Entonces, como pensar que todas las mujeres somos iguales, que todas las personas somos iguales y que todas como que nuestra máxima derecho a la autonomía corporal es el aborto, en ujú, realidad no, y por eso también hablamos más bien del derecho a decidir, ¿no? ujú, A poder sí tener una planificación familiar, de poder decidir tener, de poder no tener. Y creo que eso también es la inclusión, como en pensar en los matices incluso históricos, sociales, étnicos, que atraviesan como todo esto, y obviamente incluyendo la parte de la diversidad sexual, ¿no? O sea, como ujú, pensando en quienes no han podido acceder a eso, incluso las leyes pueden estar en contra de. ujú, ujú. Justo es esta parte que mencionas, como un enfoque muy interseccional, tenemos que incluir a todas las personas. Y eso también, lo que mencionas me recuerda a los casos, ¿no? De muchas mujeres, por ejemplo, nativoamericanas, que fueron obligadas a ser esterilizadas, entonces nunca tuvieron esa opción de poder elegir si querían maternar o no. Que para mí eso es una parte importante de esta discusión sobre el aborto, es justamente la justicia reproductiva, ¿no? Esta manera de poder dejar que las personas tomen la autonomía que necesitan y desean para poder tomar sus decisiones y decidir qué quieren hacer. Me acordé justo de que aquí en México, pues a muchas mujeres indígenas les hacen esterilización Mm, forzada, ¿no? O sea, ujú, como, pues sí, de que ya no puedan acceder a eso. Entonces, o sea, como que está muy aquí. ujú. No, sí, claro, y tenemos estos problemas en muchos lados. Y por ejemplo, está el otro espectro donde hay mujeres quizá en regiones un poco más remotas que quisieran poder abortar y no pueden porque no tienen el dinero para hacerlo, no tienen el tiempo para poder, si son mamás, dejar a sus hijos a cargo de alguien más o tomar vacaciones de su trabajo, ¿no? O no pueden trasladarse a otro área. Es bastante caro poder trasladarte de un estado a otro para llevar estos servicios y si llegan a los servicios y no son adecuados, pues se enfrentan a muchos prejuicios y mucho estigma y pues la verdad es que desearíamos que todos pudieran, si desean abortar, tener un buen servicio de calidad en donde no se sienten juzgadas, pero la realidad es otra, ¿no? A pesar de que el aborto sea despenalizado en México, todavía nos enfrentamos a muchísimo estigma. Sí, por supuesto. Y además, que a mí lo que me parece más preocupante es que a veces dentro de las mismas poblaciones que están luchando por esto se presentan Ujú, más, ¿no? O sea, por ejemplo, las legislaciones de la despenalización justo hablan como de las personas con capacidad de gestar, de mujeres y personas con capacidad de gestar, y hay mucho enojo por eso, ¿no? O sea, como al mismo tiempo que mm, se puede buscar una justicia reproductiva, se quiere, pues, al finalmente invisibilizar a otras personas que no se identifican como mujeres y que ujú, quieren acceder a eso, ¿no? O sea, como que también es, incluso dentro de esta misma búsqueda de la justicia reproductiva, qué cosas pueden estar, pues sí, siendo
no inclusivas, pero y sobre todo, pues sí, contradictorias al margen de búsqueda de derechos, ¿no? Ujú. Y como mencionas, es importante visibilizar las cosas, ¿no? Yo he escuchado muchas veces por qué todavía estamos luchando por estas cosas. Si ya tienen todos los derechos, ¿qué es lo que hace falta? Y es como, pues sí, pero derechos dados un poco a las medias, pues no vamos a avanzar nada. Entonces creo que, pues es importante hablar de estos temas y como mencionamos al principio, aunque no seas parte de determinada comunidad, es importante que sepas, ¿no? Porque aparte creo que pensando un poco más de lejos, todas las injusticias que viven ellos, podrías vivir tú en algún momento. Los derechos no son Claro. garantizados. Ajá, entonces, en algún momento, pues puede retroceder todo. Sí, y además me parece justo esto que dijiste, como cómo no hay una garantía, o sea, como Ujú, esta, o sea, el hecho de que ya esté en algún papel o así, o por ejemplo en dictámenes de la corte o estas cosas, eso no hace que realmente haya una sociedad que pueda acceder al aborto en donde quiera, ¿no? Porque no ujú, hay, porque existe la objeción de conciencia, porque hay una clínica por cada no sé cuántas comunidades, que a lo mejor ni siquiera por objeción de conciencia, sino simplemente no tienen los insumos, ujú, porque no hay la información. Entonces, o porque incluso en lugares donde hay clínicas, donde hay insumos, donde hay personal, hay revictimización en el trato, ¿no? O ujú, sea, como hay un gap de que no nada más, y que por eso pues tenemos que trabajar en esto, de no nada más no poder acceder al aborto, a la interrupción del embarazo, etcétera, sino que incluso cuando puedes, no está garantizado o incluso en otros lugares donde ni siquiera es una posibilidad, ¿no? ujú, Entonces, como que sí me parece como también importante seguir siendo que a veces la despenalización es solo como el inicio, ujú. porque incluso estas legislaciones que ahorita, pero creo que la NOM, por ejemplo, 036, que es la de, no, ahorita me acuerdo cuál es la NOM, la que Ujú, es, para justo como garantizar la interrupción del embarazo, de manera inmediata y que incluso, por ejemplo, ya ni siquiera adolescentes de más de 12 años tengan que ir acompañadas. O ujú, sea, se ha visto cómo se les ha negado muchísimo a nivel nacional, y es una norma que es por encima de la ley local, ¿no? ujú, Entonces, pues eso sí lo vemos y está como bastante, pues sí, o sea, bastante lejos la garantía. ujú, ujú. Me parece que es la NOM Bueno, 046. Ajá. es cierto, sí, Y qué bueno que también lo mencionas, porque quizá alguien lo esté escuchando esto y no tiene ni idea de esta NOM, ¿no? Y eso es parte de, a veces ni siquiera estamos enteradas de cuáles son nuestros derechos, de los a veces que tenemos, entonces se complica un poco solicitar algo cuando no sabes cómo o con qué base puedes hacerlo. claro, sí, cuando pues va a pesar más también la parte social, ¿no? O sea, como Ujú. lo que esté sucediendo a ese nivel. Sí, sí, sí. Y justo ahorita que estamos platicando un poco sobre las barreras, pues me gustaría, por ejemplo, mencionar a quien sea que esté escuchando que a veces como mujeres cisgénero, cuando acudimos a un servicio ginecológico o un servicio de salud sexual o reproductiva, nos enfrentamos a muchos problemas o barreras o prejuicios. Y estas cosas se intensifican muchísimo más cuando perteneces a alguna otra comunidad. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son algunas barreras que la comunidad LGBTQ+ se puede enfrentar cuando buscan acceder a estos servicios de salud sexual y reproductiva? Primero, la principal barrera es que Ujú, no todos los profesionales de la salud y mucho menos servidores públicos están preparados y conocen de las diversidades sexuales. O sea, desde el hecho de que no te puedan nombrar de manera adecuada, desde el hecho de que no sepan que una mujer lesbiana también se puede embarazar, o sea, ujú, no tener los conocimientos básicos a lo mejor de que la expresión de género es diferente a la identidad, o sea, como este tipo de cosas, creo que es la principal barrera que hay, ¿no? La falta de conocimiento y sensibilización al respecto. La segunda, obviamente, es que pues hay una serie de prejuicios asociados a las poblaciones, ¿no? El principal es acerca de la promiscuidad, ¿no? O sea, ujú, como pues tú, y que eso pues finalmente permea también a las personas cisgénero, pero que está mucho más marcado en las poblaciones de la diversidad sexual, como la promiscuidad, como pues es tu culpa, como ujú, pues es lo que buscas, etcétera. Pero finalmente, pues es como este círculo de nunca acabar, que si bien puede haber
un mayor riesgo en las poblaciones de la diversidad sexual no viene porque lo decidan o porque sea inherentemente a su característica, sino que hay mayor información, menos apertura para brindar servicios de atención, salud sexual y reproductiva, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces esas eran yo creo que las primeras dos. Después de eso, pues vienen particulares, ¿no? O sea, por ejemplo, justo hablamos específicamente de poblaciones LGBTQ, donde, por ejemplo, las mujeres lesbianas, que se cree que es como, bueno, pues tú vas a tener solamente relaciones con mujeres y entonces nunca tendrías por qué embarazarte, pero nada más existen los casos de abuso. También las personas pueden buscar tener relaciones con algún hombre o con alguna mujer trans y puede haber un embarazo no deseado y pues acceder a eso, pero justo como el solamente reducir y que incluso caricaturizar tu desempeño sexual, por así decirlo, hacen que ni siquiera tengan esa posibilidad, ¿no? Incluso las castiguen, o sea, hay una parte como fuerte, desafortunada, de pues sí, de un lesbianismo trans excluyente y que incluso hay como cierto rechazo de cómo todavía te puedes seguir relacionando con hombres, ¿no? O con el falo, con todo eso. Entonces, como que hay esta serie de luchas, ¿no? Y como esta cosa de como ya eres lesbiana, ya renuncias a la posibilidad de embarazarte, ¿no? O de estar, cuando al final pues puedes tener un embarazo también de asistencia, ¿no? Reproductiva o de cualquier otra cosa. Por otro lado están pues justo las mujeres bisexuales que pues tienen esta parte de poder tener relaciones tanto con personas no binarias, con hombres, con mujeres, etcétera, y entonces como como el mito asociado de la promiscuidad, pero sí también mucho el hecho de como de, pues eso te pasa, ¿no? O sea, como por no decidirte por uno, o por no cuidarte, o por todas estas cosas como de, al menos a mí como mujer bisexual, como que pasa mucho esta idea de como de por no decidirte, ¿no? O sea, como por no decidirte, o ahora ya te tienes que decidir porque ya estás gestando a alguien, o sea, es como, pues, en realidad no, ¿no? O sea, incluso aunque yo decidí, o sea, quedaba embarazada y decidí tener, a mi hija, yo podría no tener una relación, o sea, una relación de parentalidad con un hombre, ¿no? O sea, podría decidir hacerlo sola o decidir hacerlo con una pareja no binaria o una mujer, etcétera. Creo que la parte más tal vez dolorosa, por ejemplo, viene cuando empezamos con las personas trans, ¿no? O sea, como las personas trans, por un lado, como esta parte de no, o sea, por ejemplo, las mujeres trans, como decir, como tú no puedes abortar, como no puedes gestar, no eres parte de una lucha. Pero finalmente viene una negación en la atención de las mujeres trans. O sea, no nada más es que, bueno, porque no se pueden embarazar, no pueden abortar, pero más bien viene desde el trato que se les da médico sobre su atención de salud sexual y reproductiva. O sea, de cómo no las pueden leer como mujeres, de cómo las malgenerizan, ¿no? O sea, cómo incluso los papeles, aunque vengan del nombre que es, o sea, hay muchas personas, me da mucha risa, pero que creen que, por ejemplo, ir a revisión con el urólogo sigue siendo solo de hombres, cuando en realidad todos tenemos pareja, ¿no? O sea, como desinformación básica, y que las mujeres trans pueden ir al ginecólogo y también son tratadas, y incluso porque son temas hormonales que ya también están relacionados con eso, pero toda esa información solo dice como, no, siempre te voy a leer como hombre, entonces tú no puedes acceder a esto, ¿no? Incluso por esta lucha de que sus parejas con vulva puedan acceder a un acceso a la lucha por un aborto seguro, ¿no? Y por otro lado, pues están los hombres trans y las personas no binarias, ¿no? O sea, que se asume que justo como son hombres, en este caso, que son personas no binarias, no tienen una vulva o no tienen una matriz o no pueden gestar o que renunciaron a eso por ser hombres, ¿no? Y que pueden tener el deseo a paternar o parentalizar solo por el hecho de ser hombres, porque eso es algo inherente a las mujeres, porque es algo que solo las mujeres por mandato natural estamos destinadas a hacer, y entonces tú decidiste renunciar a eso con tu transición, cuando la realidad es que no, y cuando la realidad es que todas las personas en su deseo de parentar pueden ser
del género que sean, y que pues, la parte de la gestación es independiente al proceso natural o a tu identidad de género, ¿no? Entonces, me parece como muy importante como nombrar estas barreras como que sin, como te digo, como muy generales, el tema de los prejuicios, el tema de la falta de información, pero creo que también la particularidad de cada una de las letras, y dije pocas, porque, por ejemplo, también las personas asexuales, que además está mal entendido, ¿no? Que la sexualidad nada más es, pues, no querer tener relaciones, cuando en realidad no es así. Hay pues, ciertos criterios para poder relacionarte sexoafectivamente con alguien, y que es como de, pues, los prejuicios que hay hacia todas estas poblaciones, ¿no? Entonces, como que sí creo que está, y sobre todo, por ejemplo, pienso mucho en las infancias, bueno, adolescencias más bien, LGBT, ¿no? También, como la falta de información que pueden tener, y que está como muy, al tener estos tantos prejuicios y tantas barreras, como que todavía hay mucho más enfocado hacia justo esto, ¿no? Hacia que además eres joven. Oh, es que mencionaste tantas cosas que son tan importantes, pero se tiene que cubrir todo. Y me gusta mucho que haces este énfasis en separar cada letra, ¿no? No nomás es una cosa así en conjunto. Si bien es toda una comunidad, cada individuo y cada, pues, sexualidad es sumamente diferente, ¿no? O cada manera de verse es sumamente diferente y requieren procesos y apoyo diferente. Y justo, por ejemplo, mientras mencionabas que las mujeres lesbianas abortan, me puse a pensar en quizá ellas decidieron que querían embarazarse y resulta que su embarazo es peligroso para ellas, tienen que abortar, porque el aborto es un servicio de salud, aunque a veces la gente no lo quiere aceptar, es un servicio de salud. No, definitivamente, o sea, como que los motivos que te decía, ¿no? Como los motivos por los que una persona decide abortar están presentes en poblaciones cis heterosexuales y en poblaciones, pues, de la diversidad sexual, ¿no? O sea, tanto el hecho de simplemente sí quererse embarazar y luego decidir que ya no quieren porque algo cambió en tu vida o porque simplemente ya decidiste que no, pues eso puede pasar en personas trans, en personas bisexuales, en personas lesbianas, y que pues es tan válido como una persona cis heterosexual que quiere embarazarse, ¿no? Que incluso hay una doble revictimización de, o sea, como de que no era natural en ti embarazarte porque eres parte de una población diversa y además quieres abortar, pues no, mija, ¿no? Y en realidad, pues no, o sea, es como que separar todas esas cosas, porque yo pienso que son como dos cosas, o sea, como que una es transversal, o sea, si lo puedo poner como en una matriz, por así decirlo, o sea, las razones por las que puedes abortar están en un eje horizontal a lo mejor, y tu identidad, tus características de edad, de lo que sea, están del otro lado, o sea, no están como relacionadas de alguna manera, solo se entrecruzan para que puedas tener un servicio de salud efectivo. Sí, no, es bastante importante y todo es válido, ¿no? Independientemente de cómo identifiques tu sexualidad o también cuál fue la razón por la cual decides abortar, es absolutamente válido y es una de las cosas que, por lo cual yo creo que es importante hablar de todos estos temas en todos los capítulos que vamos teniendo, como que casi siempre vemos que a raíz del problema es como el estigma, o sea, siempre está ahí, siempre provoca problemas. No, y también, o sea, justo creo que más allá de solamente el aborto, pues es hablar de toda la parte de la atención sexual y reproductiva, ¿no? O sea, como para empezar, a las mujeres en particular nunca se nos enseñó, por ejemplo, de que hay un condón para la vulva, ¿no? Y que más bien como que siempre el método de protección era pues sí un condón tradicional, y hasta nos pusieron clases a las que tuvimos algún tipo de suerte, clases de sexualidad, si bien no las dividían, ¿no? Por ejemplo, incluso esta división entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, si tú no podías, o sea, como que no podíamos acceder ni siquiera como desde ese momento a conocer la diversidad de opciones que hay para protegernos, y que antes de hablar justo de un tema de aborto, a lo mejor, pues está en la prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿no? O sea, como incluso, por ejemplo, ahorita hay un tema muy particular sobre el monkeypox, que fue el año pasado también. La monkeypox, hay vacuna para ella, pero como está muy centralizado y que literal parece que la historia se repite hasta que no aprendemos, como dice la frase, porque literalmente está pasando lo de las poblaciones de VIH, como está muy focalizado de repente en personas de las poblaciones LGBT,
pues entonces no vamos a hacer un esfuerzo mayor como el COVID, que a lo mejor sí es generalizado, por tenerlo, cuando es una enfermedad para la que ya hay vacuna, para la que no hay medicamentos aquí. No me acuerdo de qué país iban a traer vacunas, pero al final no se permitió como esa transacción. Y pues ahorita hubo un rebrote, o sea, se controló y ahorita hay un rebrote por eso mismo, ¿no? Pero por todo el estigma que hay hacia las poblaciones y como porque casi que tú al ser LGBT como que compraste esa carta, ¿no? Y te digo, o sea, como cosas que te decía tal cual como de los médicos, los profesionales de la salud que ni siquiera saben que sí pueden atender a personas trans, etcétera, por procesos hormonales, por no saber cómo atender sus necesidades, como desde los métodos justo para protección, ¿no? Como de los anticonceptivos, de todo. Imagínate como también la formación, que seguramente no hay en muchos lados, que se debe de tener para saber qué métodos anticonceptivos puedes tomar cuando estás pasando por un proceso de hormonización, ¿no? O sea, porque son un montón de cosas que siento que estamos bien lejos y que justo están relacionadas con la salud sexual y reproductiva antes del aborto, ¿no? O sea, o que no, finalmente ni siquiera es como, o sea, como que se queda tan lejos, estamos tan lejos de llegar que a veces parece sorprendente que no veamos que están en todos los matices. Sí, justo tenemos ya para cuando esto salga, ya habremos publicado nuestro capítulo sobre educación sexual y es lo que estábamos platicando, que el aborto y los anticonceptivos y la educación sexual y la maternidad y todos estos procesos no son como separados. Muchas veces se ven como temas completamente diferentes y van integrados porque todo tiene que ver con las cosas y puedes hablar de anticonceptivos antes y después de un aborto, ¿no? Podemos hablar sobre la educación sexual que no solo es anticonceptivos, es la prevención de enfermedades, es el consentimiento, es el placer, son todos estos matices. Y yo comentaba en ese capítulo que a mí me hubiera encantado, primero, tener buena educación sexual, pero segundo, haber conocido la parte como para los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que ellos aprenden? Porque creo que es importante que todos sepamos. Y agregando eso, creo que es indispensable que también tengamos esta parte de enseñanza sobre la comunidad LGBT, ¿no? Así como enseñamos sobre nuestro cuerpo, habrá que ver de los demás y cómo se integra eso a la sexualidad. Claro, porque al final no estamos aislados. O sea, yo, por ejemplo, si supiera, bueno, yo sí sé, ¿no? Pero si no supiera y yo quiero ayudar a un amigo gay, pues no puedo porque no me lo enseñan porque no soy gay, ¿no? O sea, así como muchas cosas como entre mujeres ni siquiera nos enseñaron completo y no nos pudimos ayudar entre nosotras porque pues no sabíamos cómo sucede lo mismo, ¿no? Y también creo que viene de como quitar el estigma, los patrones en la forma en las que nos relacionamos, porque sí es muy distinta. O sea, la comunidad gay no es que sea más promiscua, sino que tiene diferentes tipos de relacionarse que a lo mejor una monogamia obligatoria que existe dentro de la heterosexualidad, ¿no? Igual, por ejemplo, justo esta idea de que pues las lesbianas nada más están con mujeres, cuando en realidad pueden tener relaciones sexuales con hombres y seguir siendo lesbianas, ¿no? O sea, como creo que también hay una falta de comprensión social, sociosexual, no sé cómo decirlo, de que los patrones relacionales no son los mismos dentro de una sociedad cis heterosexual que dentro de otra. Y no porque sean personas distintas, o sea, como de otro planeta y ya se relacionan así, sino porque están estas normas que son más marcadas en las poblaciones cis heterosexuales que en las poblaciones de la diversidad, ¿no? Y estos patrones, por ejemplo, justo, ¿no? Como cuántas mujeres que están contagiadas de infecciones de transmisión sexual como VIH, etcétera, por creer que tienen una pareja estable, cuando en realidad no es así, ¿no? Porque, digo, no es que no haya poligamia dentro de las relaciones heterosexuales, sino que tienen un diferente tipo de patrón. Entonces, como que creo que también falta integrar esta parte social que tiene que ver con deshacerse un poco del prejuicio para poder acceder a eso, porque el punto que a veces se nos olvida y que siempre decimos con el aborto es que el aborto va a existir, o sea, va a seguir existiendo, existía desde antes y demás. Lo que queremos hacer es disminuir los riesgos, que la población pueda acceder con ellos con más facilidad, etcétera. Pero igual es esto, o sea, las poblaciones de la diversidad sexual no van a regularse y comportarse como la cis heteronorma lo marca. Va a seguir sucediendo. Entonces, más bien es como esta cosa de poder entender más para también poder
aproximar esa información a muchas más personas, porque lo que sucede con la invisibilización y la segregación es que desaparece la información y eso hace que pues, la vida de muchas personas esté en riesgo. Sí, claro. Y también creo que está otra parte que si no tenemos la información, a veces hasta no podemos ver quiénes somos nosotros realmente. Creo que muchas personas se abrirán más en su sexualidad o su manera de identificarse si tuvieran la información. Y es este miedo a ser, no sé, si el estigma o miedo a conocer algo que ves como lejano, es como te dices, no es como que estamos separados, solo tenemos diferentes maneras de vivir y de ver el mundo y compartir nuestras experiencias. Claro, no, a mí, o sea, por ejemplo, a mí me pasó, yo, a pesar de que desde muy chica, o sea, nunca tuve una educación como cerrada ortodoxa, católica y así para nada, o sea, siempre como existió esta convivencia con las poblaciones LGBT y demás, como que para mí nunca fue una posibilidad el que yo era bisexual, o sea, yo, ahora sí, como dicen, yo sentía cosas de chava, de mujer, como desde chiquita viendo a personajes femeninos, ¿no? En series, en películas, etcétera. Pero pues como muchas, tal vez pasó como esa admiración, ¿no? O sea, como pues esto, porque finalmente yo no sabía, incluso cuando ya sabía que existían las mujeres lesbianas, sexuales, cuando era adolescente, joven, etcétera, como que a mí nunca me pasó por la cabeza, porque yo quería quería tener una relación romántica con casa, camioneta y Costco con un hombre, ¿no? Y cuando empecé a meterme más en estos temas, fue que me di cuenta que la orientación sexual no es solamente romántica. O sea, que no es que te tiene que gustar romántica y sexualmente las personas, sino que también te pueden gustar solamente sexualmente, solamente físicamente, y que es parte de asumirte como bisexual, ¿no? Y siempre que platico esto, yo doy un shout out a Ale Alcántara, que es una actriz también muy chida, que ella fue la que me ayudó como a reafirmar mucho, como que yo le decía, es que yo me siento mal porque siento que yo no soy bisexual y me siento que estoy colgando una etiqueta que no es para mí, ¿no? Y me dijo, no, o sea, claro que sí eres, solo que justo esta norma hace que a ti te hagan sentir menos porque no has tenido una novia, ¿no? O porque nada más te gustan de manera física las mujeres y no que quieras hacer una vida romántica con ellas. Entonces, hasta literalmente, o sea, tengo 28 años, yo creo que a mis inicios de mis 20, o sea, yo creo que, no, sí, yo creo que hace como 5 años más o menos, fue que me pude asumir como una persona bisexual, ya siendo yo como formadora y ya siendo yo entrada en el activismo y ya estando en todo esto, ¿no? Pero pues es desde eso, como tú dices, no terminas de conocer y te castigas tus deseos, castigas tus necesidades, por otro lado, incluso puedes hasta ceder a cosas que no quieres, por ejemplo, las personas asexuales, como por no tener esta información, a lo mejor ceder porque pues es lo que toca, porque es lo que tienes que hacer, porque es lo que tal, solo por eso, o personas neurodivergentes, ¿no? O sea, como pensando también en otras interseccionalidades, como finalmente no nada más te privas de deseos, sino que a veces también puedes hacer cosas que no quieres, como por la falta de información que existe. Sí, a mí me gustaría primero que nada agradecerte por compartir tu historia, porque creo que es sumamente inspirador e importante escuchar esas experiencias y ojalá que la persona que nos esté escuchando ahorita, si está en una situación similar, vean que pues nunca es demasiado tarde, es un proceso, puedes vivirlo como sea en tus etapas adecuadas para ti y ver qué es lo que tú quieres vivir y hacer, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta es nuestra vida y tenemos que estar en control de pues como nos gustaría vivirlo, ¿no? Sí, dentro de estas posibilidades. Y ahora, ya que platicamos un poco más sobre estas barreras y los servicios de salud sexual y reproductiva, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué deberían hacer los defensores del aborto, activistas, organizaciones colectivas, para poder incluir y resaltar las necesidades de la comunidad LGBTQI+, en la defensa del aborto, acceso al aborto seguro y servicios de aborto de calidad, porque no basta con que exista, no tiene que ser bueno y tiene que ser comprensivo? Sí, yo creo que lo primero es hablar con las poblaciones diversas, o sea, porque siento que muchas de estas poblaciones, pues finalmente pues sí, por la parte histórica o la evolución histórica se han conformado más de mujeres, cisgénero, etcétera. Entonces, como que creo que lo primero, antes de decir informar, que yo creo que es la tarea más fácil, entre comillas, pero como la respuesta más sencilla, más bien no la tarea más fácil, sino la respuesta más sencilla, primero es escuchar a las poblaciones de la diversidad, ¿no?
entender, hacer, o sea, sondeos, cuestionarios, incorporarlas en la parte de las redacciones de leyes, en la parte de las exigencias, etcétera, porque finalmente no desde un lugar, pues sí, cis, hetero, a lo mejor de ciertas clases sociales, etcétera, pues no vamos a poder acercarnos tanto, ¿no? A esa realidad y de no nada más de personas de la comunidad, sino personas de la comunidad en Oaxaca, en la sierra, de todos lados, no nada más las de las ciudades, ¿no? Como que creo que lo importante es, número uno, empezar a escuchar esas voces, empezar a ver cuáles son las necesidades, empezar a ver cuáles son las barreras con las que se han enfrentado para que podamos entonces como empezar a construir información que no nada más sea como la que ya hemos escuchado y la que ya hemos repetido, sino que tenga más y que aporte a más y que entonces con esos matices podamos encontrarnos, entendernos, etcétera, ¿no? O sea, como que creo que eso es fundamental, empezar a que formen parte de estas poblaciones. Lo segundo viene un poquito de la mano y es que creo que se ha, de una manera triste, se ha institucionalizado, pero se ha hecho como un logocentrismo en las organizaciones de la sociedad civil que tienen como principales recursos, ¿no? O sea, y lo pongo como, por ejemplo, hay organizaciones en las que te dicen como para hacer tal puesto tienes que tener al menos una maestría en género, hablar inglés, y así. Y pues las mismas características de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pues muchas veces reducen esa posibilidad de tener esas características. Y entonces ya no pueden formar parte de estas instituciones que están llevando la bandera de temas como pues justo el acceso al aborto o de temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que no quiere decir que no lo tengamos, sino simplemente como a veces se hace a lo mejor tanto desde la teoría o desde la institucionalización mal entendida que no podemos regresar a bajar como que las personas de la diversidad no pueden ser parte de estos espacios para tomar estas decisiones y no nada más como consultarlas, ¿no? Y que más bien sí se ve muy marcado como otros colectivos que están luchando y que están haciendo por eso, pues no siempre tienen los recursos, no siempre tienen el apoyo, etcétera, ¿no? Entonces como que a mí sí me gusta siempre puntualizar esa parte porque es sistemática, ¿no? Más allá de lo que yo puedo hacer, como lo que decíamos hace rato, la inclusión, lo que yo puedo también empezar a abrir espacios con otras características. Otra cosa que creo que debemos hacer es, pues justo no nada, o sea, como buscar que estemos en lugares donde están las poblaciones de la diversidad, ¿no? O sea, como poder estar hasta en antros, en marchas, en estos espacios que se hablen y que no sea pues nada más justo como, pues sí, ¿no? A lo mejor en encuentros de solamente mujeres cis heterosexuales, sino buscar estos espacios con otras poblaciones, hacer eventos exclusivamente para esas poblaciones, o sea, que creo que ayuda un montón como de esa manera aproximarse para tener la información y sobre todo también recabarla, ¿no? Que creo que es ahí donde no está libre. La formación hacia el personal de salud es súper importante, o sea, justo como hay clínicas para abortar, incluso ni siquiera las públicas, o sea, como las privadas, en las que no tienen una información sobre diversidad sexual, o sea, y que hay que ir hacia allá para decir, pues esto puede pasar, esto no también, de esta manera incluso tienes que nombrarles, etcétera, tu comunicación al exterior, pues que no nada más sea hacia como un femenino genérico, sino que a lo mejor pueda ser más neutral, etcétera. O sea, como que la formación a profesionales de la salud, a personas de las clínicas, etcétera, y también es importante la formación a servidores y servidoras públicas que puedan estar como, pues también en contacto con todos estos lenguajes, ¿no? O sea, creo que las cosas que se pueden hacer son infinitas, pero sí creo que va mucho más allá de solamente dar información, con un momento de brindar herramientas a las poblaciones que están en la atención directa también. ¿no? Y abrir estos espacios para que más entren y que no seamos a lo mejor, pues, no sé, personas, yo solamente bisexual o una mujer hetero dándole una formación a un médico, sino que a lo mejor una mujer trans pueda ir directamente a formar un grupo de médicas y médicos en estos temas, ¿no? Sensibilizarlos, a lo mejor no formar, pero sí una sensibilización. Todo lo que dices a mí me recuerda mucho a que estoy segura que cualquier persona que trabaja en espacios de aborto seguro tienen una historia de aborto que te impacte, ¿no?
Y es esta parte como más de como de storytelling, pero pues son experiencias vividas que cambian tu manera de ver el mundo y te hacen entender que, wow, o sea, tengo que seguir actualizándome y tengo que seguir brindando mejores servicios para más personas. No me puedo quedar solamente con lo que yo creo que es correcto, lo que yo creo que necesitan. Tengo que hacer una escucha activa para saber qué es lo que necesitan. Y estoy sumamente de acuerdo contigo. Creo que el primer paso es escuchar. Y si hay algo que no estamos haciendo bien, podemos modificarlo y cambiarlo. Y recordar que las cosas cambian con el tiempo, ¿no? O sea, todo, el lenguaje, la manera de percibir las cosas, las sexualidades, todo cambia con el tiempo. Entonces, constantemente hay que evolucionar y hay que mantenernos actualizadas sobre lo que está sucediendo. Sí, así es, porque solo así podemos también exigir a quienes tienen que garantizar este derecho con, pues bien, ¿no? O sea, por ejemplo, justo este tema del monkeypox, o sea, como si tuviéramos esa información podemos exigir como colectivamente, ¿no? Algo que a lo mejor sí te va a impactar de alguna u otra manera, pero que ya sabiéndolo, pues siento que el año pasado ni siquiera se escuchó tanto, ahorita creo que ya se está escuchando más, pero que ya desde ahí podemos saber qué exigir, ¿no? Hay una frase que igual la estoy parafraseando, pero justo dice como que si no podemos nombrar bien las cosas, no podemos politizarlas bien. Entonces, justo desde el hecho de poder decir mujeres y personas con capacidad de gestar o mujeres y personas con capacidad de menstruar, desde ahí ya estamos politizando mejor porque ya estamos justo visibilizando que no nada más las mujeres abortan o no nada más mujeres menstruan, ¿no? Sino que existe como todo esto. Pero sí me parece que pues vamos ahí, vamos en un inicio y creo que realmente también se debería hacer un esfuerzo si bien no destinar todo el esfuerzo ahí, pero sí buscar espacios de encuentro con personas que a lo mejor justo son transfóbicas o LGBTfóbicas, que también tienen esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos, para hacer espacios de sensibilización, no en los que expongan a las personas LGBT como carne de cañón, ¿no? Pero sí como tener más estos diálogos de por qué, ¿no? O sea, como por qué estás en contra, qué podemos hacer, o sea, cómo se construyen estos puentes, porque pues si no nada más estamos, o sea, construyendo, digamos, con la mitad y la otra mitad genera resistencia, ¿no? Entonces, como que creo que eso también es importante, como empezar a tener estos diálogos para que incluso hay personas que tal vez nunca van a, pues sí, crear conciencia, pero hay otras que justo por la falta de información solo reproducen esos discursos, ¿no? O porque tienen mucha legitimidad en alguna persona de ese movimiento y entonces, si ella lo cree, yo lo creo, pero al crear más estos espacios, estos como desmitificaciones, etcétera, pues te digo, hay personas a lo mejor a las que nunca se les va a poder cambiar su idea, pero hay otras personas que pues hablando de eso en estos espacios van a decir, ah, sí, es cierto, ¿no? No me había dado cuenta que pues sí, que no estoy en lo correcto. No, me encanta eso. Y justo he dicho en otros capítulos que, por ejemplo, yo creo que este podcast no solo es para las personas que ya están a favor del aborto, es para todos, ¿no? Y no necesariamente tienes que estar de acuerdo con nosotras, pero me gustaría que la gente ampliara su manera de ver el mundo y dijera, ah, ok, entiendo, ¿no? Esto yo no lo entendía antes, pero ahora veo por qué se hace o por qué es necesario, lo cual creo que es la meta, ¿no? Que todos nos llevemos mejor, que entendamos más, que podamos ver el mundo de maneras diferentes. Pero Eli, ya estamos llegando al final del podcast, entonces me gusta concluir nuestros capítulos con una pregunta que es, para ti, ¿cuál sería como una cosa clave que te gustaría que la gente se quedara de este capítulo? Una cosita que dices, esto me gustaría mucho que lo mantuvieran en su corazón. Sé que es difícil, pero ¿qué es algo que te gustaría que se compartiera en este capítulo? Yo creo que a veces sentimos que hacemos mucho y que en realidad a veces las cosas parece que no cambian y que son iguales, pero que realmente se nos olvida que las personas no son números, o sea, no son sino que son un universo, cada persona es un universo. Entonces, lo que hagamos para cambiar estos universos, aunque parezca que el mundo sigue exactamente igual, estamos transformando un universo a la vez, ¿no? Y entonces cuando entramos en estos universos de LGBT, ya no nada más es un universo, sino varios, ¿no? Varias identidades. Entonces, siento que eso me gustaría dejarlo y siempre lo dejo como reflexión de que las cosas que hagamos, aunque parezca que nada más se mueve una hojita en todo el mundo, sí cambia la realidad para las personas completamente. Con cambiemos una realidad está excelente y que sobre todo siempre apuntemos porque lo que propongamos
en esta transformación de universos sea con la mayor interseccionalidad posible para que ya todos los esfuerzos que estamos destinando no terminen excluyendo a otras personas, sino que justo estén atendiendo como a todos estos universos. Entonces, como que eso me gustaría dejar. Me encanta porque a veces estos temas son como un poco más pesados y pues suenan un poco a veces triste, pero es verdad, siempre podemos hacer un cambio, nunca nada está concreto. Cada cosita, aunque sea una plática entre familia, en verdad sí hace el cambio. Yo lo he visto en mi vida, es que en verdad sí hace este cambio. Por mi parte, me gustaría pues recalcar que estos temas no solo son para la comunidad, ¿no? Es para cualquier persona que necesita hacer un mejor esfuerzo y sobre todo que, al menos yo, la manera en que lo veo, incluir a las personas en estos temas, incluir a las lesbianas, bisexuales, trans, no excluye a las personas cisgénero. Entonces, es momento de abrirnos, de dar la mano, de apoyarnos, porque si no nos ayudamos entre nosotros, nosotras, pues ¿quién lo va a hacer, no? Pero de nuevo, Eli, quisiera agradecerte por este tiempo para platicar. En verdad tienes muchísimo conocimiento. Entonces, por favor, si podrías compartirnos recursos, páginas o proyectos que estás trabajando, que te gustaría compartir, este es el espacio. Muchas gracias. Pues me pueden encontrar en Indecidibles, así tal cual, en las redes sociales, como Eli Romano Z también ahí estoy. Ahorita justo tenemos este proyecto de encontrar organizaciones a nivel nacional que den acompañamiento a aborto, lo estamos creando este directorio. Entonces también si tú eres una organización o eres un acompañante, pues comunícate con nosotros para que podamos como seguir creciendo esta base de datos. Y pues nada, estoy muy feliz. Lo que necesiten, lo que podamos, damos atención a casos de emergencia ahí desde Indecidibles. Y pues nada más quiero hacer un pequeño anuncio, que es que gracias a sus donaciones, gracias a que pagan los talleres, gracias a que, por ejemplo, también damos formación a empresas o lugares así, es que podemos seguir haciendo esto. Y pues sobre todo gracias al equipo de Indecibles, que si bien yo soy la que está aquí hablando, soy de ellas quien aprendo constantemente todo lo que hacemos. Una líder magnífica y como mencioné esto, bueno, aparte de la grabación, soy fan independientemente de todo el trabajo que hacen, entonces para mí es increíble el esfuerzo que hacen y ojalá los que estén escuchando pues puedan ir a darse una vuelta, conocer sus proyectos y involucrarse de alguna manera, porque es la mejor manera para apoyar. Muchísimas gracias, Diane, y muchas gracias a Ayuda para Abortar. Escuchaste Mi Útero, Mis Reglas de Ayuda para Abortar, un podcast que brinda información sobre la salud sexual y reproductiva, además de desestigmatizar el aborto. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, entra a ayudaparabortar.org.